RS debe estar en 0 y RW también debe estar en 0. Con esta instrucción 00 en nuestros pins del LCD vamos a hacer que trabaje en modo comando para generar algún tipo de operación que tenga que hacer el LCD. El modo carácter. Cuando el bus de datos que nosotros tenemos en el LCD recibe algún carácter a escribir en la DDRAM, ¿se acuerdan que la DDRAM era donde almacenábamos hasta 40 caracteres por línea? Se envía al LCD el carácter ASCII a visualizar. Para trabajar de este modo, el pin RS debe estar en 1 y el pin RW debe estar en 0. ¿Okay? Entonces, así podemos trabajar el modo carácter. Hay otro modo de carácter que se llama PusyFlag o LCD ocupado. Aquí el bit 7 del bus de datos del LCD informa al microcontrolador de que está ocupado. Este bit es denominado PusyFlag. Para eso, para poder utilizar esta forma de trabajo, de funcionamiento, RS debe estar en 0 y RW debe estar en 1. Bueno, esas son las tres tipos de funcionamiento del LCD. Mire, aquí tenemos el modo de control del LCD cuando trabajan en modo comando. ¿Okay? Si se fijan, aquí tenemos el modo comando, nos dice 00, 00, y aquí estamos en modo comando. Estas son las de modo comando que tenemos. ¿Y qué hace? Cada una de las operaciones debe meter la luz de datos, una serie de números y de unos y ceros para que haga algún tipo de operación. Por ejemplo, tenemos Clear Display, que es forma de comando. Aquí borra la pantalla y pone el cursor en la posición inicial. ¿Sí? O sea que en la dirección 0 de la DDRAM, para que vea el primer carácter que nosotros introducimos. Para eso, cuando está trabajando en modo comando con RS en 0 y RW en 0, tú debes de poner en el bus de datos este número binario, con DB0 en 1 y todos los demás en 0. Con eso tú vas a borrar el display y vas a poner el cursor en la posición inicial. Ahora, si por ejemplo tú quieres utilizar la operación retorno a home, donde el cursor o la dirección de origen devuelve el cursor a la posición original de la DDRAM, quedando intacto su contenido, o sea, lo que tienes ya almacenado en la DRAM no se toca. Entonces tendrías que poner estos números en el bus de datos. Aquí en el DB0 no importa que le pongas un 0 o un 1, no importa, va a ser la operación return home. Y así podemos ver todas las operaciones que puede hacer nuestro display LCD. Bueno, aquí tenemos más controles del LCD. Tenemos el display control o control de display, donde vamos a tener 3 bits B, C y D y un 1 en el bit número 3 y lo demás 0. ¿Qué es lo que hace? Si pones la B, el bit DB0 en 0, no hay parpadeo en el cursor. Si pones la B en 1, va a haber un efecto de parpadeo en el cursor. Si la C, que es el DB1, el bit 1, si la pones en la C en 0, el cursor no se visualiza. Si pones a 1, se visualiza el cursor. En D0 el display se apaga y el 1 se enciende. Entonces así podemos hacer el control de nuestro LCD. También tenemos, por ejemplo, aquí en el cursor a Display Shift, donde vamos a poder hacer desplazamientos a la izquierda o a la derecha. Vamos a tener estos
estos dos bits, en el DB2 RL y en el DB3 SC. ¿Okay? Entonces, si la RL lo pones a 0, ese hace un efecto de a la izquierda, un desplazamiento a la izquierda. Si RL lo pones a 1, se va a hacer un desplazamiento a la derecha. Si le pones en LSC en 0, el efecto de desplazamiento se aplica solo al cursor sin afectar el contenido de RAM. Y si SC1 lo pones a 1, el efecto de desplazamiento se aplica a todo el display. ¿Okay? Entonces, esos son unos comandos que nosotros podemos manejar. ¿Okay? ¿Cómo se va a lograr esto? Mira, aquí nosotros vamos a utilizar la conexión de 4 bits, este bus de 4 bits, ¿okay? Donde vamos a conectar nuestros los datos DB7, DB6, DB5 y DB4 del LCD a nuestro puerto B, RB7, RB6, RB5 y RB4. Así lo vamos a conectar. ¿Por qué lo vamos a conectar de esta manera, el LCD con el microcontrolador? Porque las subrutinas que les voy a pasar, estas subrutinas, ¿sí?, están diseñadas para esta conexión. Si ustedes quieren modificar la conexión, tienen que modificar las subrutinas que nosotros tenemos. Bueno, ahora también se va a colocar el Enable y el RCE conectados a estas terminales RA0 y RA2 de nuestro microcontrolador. Y como pueden ver aquí el potenciómetro de 10 kilos ohms para el contraste de nuestro LCD. Y la instrucción RWrite se va a poner a tierra directamente. Bueno, vamos a utilizar algunas subrutinas que tenemos. Siempre va a tener este LC inicializa. Es una subrutina para el correcto funcionamiento del LCD, donde va por software, va a borrar la memoria del DDRAM y enciende la pantalla. Este siempre es necesario para inicializar cualquier LCD. También vamos a tener una subrutina de LC carácter. Fíjense, este LC carácter, al tú llamar la subrutina LC carácter, visualiza en la posición actual del cursor el código ASCII contenido en W. ¿Sí? O sea, cuando está el programa principal y tú cargas W con el carácter A, por ejemplo, y le mandas la subrutina LC carácter, este contenido de W va a hacer que se muestre el carácter en el LCD. Y va a tener otros tipos de subrutinas como LC borra, que borra toda la pantalla, LCD1, LCD lineal 1, que envía el cursor al principio de la línea 1, LC2 línea 2, es otra subrutina que envía el cursor al principio de la línea 2, y así sucesivamente. Y ahí tenemos algunas subrutinas que en este caso yo se las voy a enviar, pero con la condición de que ustedes conecten a su microcontrolador de esta manera. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un programa aquí que vamos a mostrar algunos caracteres en el LCD. Tenemos aquí el registro de configuración, incluimos el microcontrolador que vamos a utilizar, tenemos OR0, llamamos a una subrutina llamada inicializa. Siempre vamos a empezar cuando utilizamos LCD esta subrutina de inicializa. ¿Okay? Ahora miren lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a meter a W un carácter H. ¿Sí? Llamamos la subrutina LC carácter. ¿Qué hace esta LC carácter? Lo que el contenido de W, en este caso una H, es enviado a mostrar al LCD. ¿Sí? Después cargamos a W con otro carácter O. ¿Sí? Llamamos la subrutina LC carácter y lo muestra en el LCD. Después cargamos a W
W con otro carácter L, llamamos la subrutina LCD carácter y lo muestra en el LCD. Cargamos a W A y se llama la subrutina LCD carácter y aparece A. Entonces ya las 4 letras que nosotros mandamos es hola. Ya está ahí en el display y luego mandamos la instrucción en lib de bajo consumo. Entonces está mostrando hola. Entonces aquí incluimos la librería LCD 4 bits, ¿okay? Donde nosotros tenemos las subrutinas LCD carácter, LCD inicializa. E incluimos una librería llamada retardos debido que dentro de la subrutina LCD inicializa tiene algún tipo de retardos, ¿sí? Subrutinas de retardo. Entonces, por eso incluimos retardos.i. Y finalizamos el programa y ya mostramos un mensaje llamado puesto hola en el LCD. Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo de utilizar el LCD. Mire, dice, el módulo LCD visualiza el mensaje hola. La escritura de cada letra se realiza cada 500 milisegundos, después se borra y comienza de nuevo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí falta el registro de configuración, todo lo que lleva, ¿no? Y el tipo de microcontrolador. Aquí falta anotar los que siempre anotamos, el registro de configuración. ¿Ok? Bueno, miren, iniciamos con la subrutina LCD inicializa. Cargamos a W con el carácter H, mandamos la subrutina LC carácter y se muestra esa H en el LCD. ¿Sí? Llamamos un retardo de 500 milisegundos porque así nos lo piden y luego se carga W con el carácter O, llamamos la subrutina LC carácter y otro retardo de 500 milisegundos. Ahora cargamos a W con L, llamamos la subrutina LC carácter y se carga y se muestra en el LCD la L. Y luego un retardo de 500 milisegundos para mostrar el carácter A con la subrutina LC carácter y otro retardo de 500 milisegundos. Miren, y aquí viene una otra subrutina que es llama la subrutina LC borra. ¿Qué hace? Va a borrar la palabra hola que ya habíamos escrito en LCD. Tiene un retardo de 500 milisegundos antes de volver a ir al principal para volver a escribir hola. ¿Sí? Entonces va a estar anotándose hola, se borra y luego se vuelve a escribir hola. Y así sucesivamente. Tenemos que incluir la librería LCD 4 bits y incluir la librería de retardos para poder hacer el funcionamiento de jalar las subrutinas cuando se ensambla el programa. Bueno, vamos a continuación cómo manejar la EEPROM que tienen los microcontroladores. Acuérdense que algunos microcontroladores tienen memorias EEPROM. En este caso tiene una memoria de 64 posiciones o localidades de memoria. Entonces vamos a asociar esa memoria EEPROM a registros específicos que son el EDATA, el ADRES, ¿verdad? Que son los registros que se van a asociar con la memoria EEPROM. ¿Okay? Entonces, los registros que vamos a utilizar para usar la memoria EEPROM va a ser el EDATA y el EADRES. Entonces, el ADATA son los datos que se van a escribir o que se leyeron en la EEPROM. Y el ADRES es la localidad de memoria de la EEPROM en 64 posiciones de la memoria EEPROM, que van desde la 00 hexadecimal a
3F hexadecimal. Y el registro ECON 1, que es el registro que controla lo que va a hacer la EPROM, ya sea leer o escribir. ¿Okay? Entonces, el ECON 2, no está implementado en este microcontrolador, quizás en otros microcontroladores sí está implementado, pero en este no lo está. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los bits que tiene el registro ECON 1. El registro ECON 1, que es el que controla la EPROM, va a tener RD como el bit menos significativo, que es lectura. Si lo pones a 1, tú le vas a decir que lea lo que tenga el e-address, e-address. O sea, si tú pones RD en 1, que es lectura, vas a leer lo que tenga e-address, que es la localidad de memorias, y lo vas a depositar, como lo está leyendo, en un registro llamada e-data. Entonces tú hiciste la operación de lectura con esa instrucción, con ese bit RD0, que es RD. Ahora, si en el bit write lo pones a 1, ¿qué vas a hacer? Ahora vas a meter o a grabar en la memoria EPROM direccionada lo que tengas en el registro e-address, ¿sí? ¿Y qué vas a meter o qué vas a grabar? El dato que tengas en el registro e-data, ¿sí? Eso es lo que sería si tú le escribes write en 1. Hay que estar de entredicho que si tu RD aquí le pones un 1, por hardware lo vuelve, ya cuando hace la operación de lectura se pone automáticamente en 0, o sea, no lo necesitas hacer por programa. Ahora, si tú le pones un 1 al write, también en la escritura, quiere decir que cuando se haga la escritura, automáticamente por hardware se va a poner en 0, o sea, no necesitas tú borrarlo por programa, sino lo hace automáticamente el microcontrolador en forma automática por hardware, ¿sí? Ahora, vamos a tener un bit que se llama write enable, o sea, habilitas la escritura, ¿ok? Habilita la escritura cuando tú lo pones a 1, estás habilitando la escritura de la memoria EPROM, ¿sí? Ahora, si ocurriera un error en la escritura, pues hay un bit que se llama write error, ¿sí? Ese bit 3 del registro ECON 1, cuando se pone a 1, quiere decir que hay un error al escribir en la memoria EPROM debido a un reset de la máquina, ¿ok? Y vamos a tener otro bit que se llama EPROM interruption flag. La escritura de nuestro microcontrolador, de nuestra EPROM en nuestro microcontrolador, se le conoce como una interrupción. Entonces, se pone a 1 cuando se haya hecho una escritura de nuestro microcontrolador. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver la descripción de todos los bits que el registro ECON 1 controla para manejar la EPROM que contiene los microcontroladores. Vamos a utilizar dos librerías para poder manejar la EPROM. Una librería que se llama EPROM LeDato y otra librería EPROM EscribeDato. ¿Qué vamos a hacer en nuestro programa? Vamos a escribir en W un número binario, y si utilizo la librería EPROM LeDato, quiere decir que W es la dirección de la localidad de memoria de la EPROM que va a leer y va a poner en el registro e-data el dato que tenías guardado en la memoria EPROM. Ahora, si tú utilizas
la librería EPROM escribe dato, quiere decir que W va a tener la localidad de memoria donde se va a escribir un dato a través del registro EDATA, ¿sí? Entonces, eso serían las librerías, las rutinas que vamos a utilizar. Bueno, a continuación vamos a ver motores de corriente continua, motores de paso y servomotores. Vamos a empezar a ver los motores de corriente continua. ¿Okay? Aquí tenemos un puente H donde podemos controlar el manejo de los motores de corriente continua. ¿Okay? Entonces vamos a ver, si tenemos aquí esta configuración donde tenemos aquí, nosotros le ponemos un voltaje, un 1 lógico, vamos a suponer, y acá un 0 lógico. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, aquí tenemos alimentado el voltaje de alimentación y la tierra. ¿Okay? Aquí tenemos transistores NPNs y PNPs. ¿Okay? Desde aquí hay un 1 lógico. Este transistor se queda bloqueado. ¿Okay? Y este transistor está polarizado en directa y va a hacer una conexión de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces quedaría así, conectado nuestro transistor con ese 1 que tenemos aquí. Si tenemos un 0 aquí en esta parte, ¿sí? Este transistor se encuentra bloqueado, este transistor NPN, pero este transistor PNP se polariza en directa y el voltaje de alimentación que viene de aquí pasa por acá y pasa por el capacitor, pasa por el motor, lo cual hace que tenga un giro o un movimiento ese motor en un sentido. ¿Okay? Ahora, vamos a cambiar los voltajes de entrada. Vamos a suponer que ahora tengo un 0 aquí y un 1 aquí. ¿Okay? Si tiene esos voltajes ahí, este 1 polariza en directa a este transistor, por lo cual hace que al polarizarlo en directa, hacer que este venga a tierra, haga esto, ¿sí? Está así. Okay. Ahora, ¿qué pasaría con este 0 que tenemos a la izquierda? Este no está polarizado en directa y este sí. Por lo tanto, este voltaje viene por aquí, hace esto y pasa al motor y se va al camino a tierra, haciendo que cambie el sentido del motor de corriente directa. Entonces, aquí en las figuras siguientes están descritos lo que explicamos en esta y en esta. Entonces, así es como podemos manejar los motores de corriente directa para cambiar el sentido del motor. Pero podemos hacerlo más fácilmente con un driver, ¿sí? Este driver lo que va a hacer es que va a controlar el sentido a través de una habilitación que nosotros le hacemos para que pueda habilitar y manejar el sentido del movimiento de los motores. ¿Okay? Aquí vemos cómo está el chip del buffer o driver, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos 4 buffer o drivers. Aquí tenemos una entrada, una salida, una entrada, una salida de 2 drivers. Y vamos a tener esta alta impedancia, la cual va a habilitar a estos 2 drivers para que deje pasar de la entrada
hacia la salida el voltaje que nosotros le ponemos en forma de 0 o 1, ¿sí? Igual de esta manera vamos a tener una entrada a un driver, otra entrada a otro driver, una salida de un driver y otra salida de un driver, habilitada en una alta impedancia, aquí que se llama Enable 1. Entonces nosotros podemos habilitar los voltajes que le pongamos en las entradas para que tengamos una salida correspondiente. Entonces, así podemos utilizar los drivers para el manejo del cambio de velocidad de un motor. Cambio de sentido de un motor. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Miren, aquí tenemos un driver, ¿sí? Entonces, aquí está conectado el motor 1 y el motor 2 en esta gráfica. Si se fijan, aquí voy a tener la salida conectado al motor 2 y aquí tenemos una tierra, ¿okay? Entonces aquí yo a la entrada esta, ¿qué le tengo que meter? Le tengo que meter un voltaje positivo para que se vaya el voltaje, vaya a tierra y se genere el movimiento en un sentido del motor, ¿sí? Todo habilitado por esta terminal para quitar la alta impedancia y pueda generar el paso de la entrada del buffer hacia la salida del buffer. Ahora vamos a ver el motor 1. El motor 1, aquí tenemos una entrada del driver, la salida conectada a una terminal motor y la otra terminal motor va conectada a la alimentación, ¿okay? Entonces yo aquí en A, en esta posición, debo poner una tierra para que cierre el circuito el motor y tenga un sentido, gire en un sentido el motor 1. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Yo cuando quite la alta impedancia, cuando aquí habilite esta línea de control para habilitar el driver o buffer, ¿sí? Esa sería la forma de utilizar los drivers, ¿sí? Okay. Mira, aquí tenemos otro motor conectado a unos drivers. Si se fijan, aquí voy a tener la conectada al driver que viene de aquí para acá y este otro driver viene conectado aquí para acá, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener que controlar la entrada esta y la entrada esta. O sea, si yo le pongo 1,0 aquí, que sería un voltaje de 5 volts alimentado ahí, o un voltaje más alto según el voltaje nominal del motor, ¿sí? Vamos a hacer que el voltaje venga en este sentido y busque la tierra que nosotros le pusimos acá y giraría en un sentido el motor. Ahora si cambiamos ahora el sentido con 1,0 ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer que haya un voltaje de alimentación. Aquí puede ser 30 volts, 20 volts, según el voltaje nominal del motor, ¿sí? Viene por aquí y hace para buscar tierra, ¿okay? Todo siempre habilitado por línea de control donde quita la alta impedancia de los drivers. Así es como podría manejar o controlar el sentido del motor de corriente directa. Bueno, ya que vemos cómo manejar los drivers, vamos a ver cómo lo conectamos en el microcontrolador. Miren,
aquí vamos a tener una línea que va a la entrada de un driver y la salida de ese driver va a una terminal del motor. Y luego tenemos otra línea, esta de la terminal del puerto B a la entrada del driver, y luego la salida de ese driver va a la otra terminal del motor, ¿sí? Entonces vamos a tener otra línea del microcontrolador que va al enable, que habilita para quitar la alta impedancia. Entonces, esas tres líneas van a ser manejadas por programa del microcontrolador para mover el sentido del motor, ¿verdad? Cambiar el sentido del motor, siempre habilitada por una de las terminales para quitar la alta impedancia a los drivers. Así es como podemos conectar los drivers en nuestro motor de corriente directa. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo controlar el sentido de un motor. Me dice el programa para controlar el motor de corriente continua, un funcionamiento y sentido de giro. Con R a 0 el motor se pone a marcha. O sea, con esta terminal se pone en marcha con R a 0. Y su sentido girará depende de R a 4, o sea, de esta terminal del puerto A. ¿Okay? Entonces el puerto A pues va a ser puerto de entrada y el puerto B va a estar conectado a un driver con un motor como salida. Bueno, empezamos con la configuración del registro de configuración, el tipo de microcontrolador que se va a utilizar. Bien, ahora esta instrucción del MPLAB que dice define a esta variable entrada marcha como la terminal 0 del puerto A y define a entrada sentido, esta variable entrada sentido como la terminal 4 del puerto A. Quiere decir que ahora en adelante todo la variable llamada entrada marcha se está refiriendo a la terminal 0 del puerto A y la variable entrada sentido a la terminal 4 del puerto A. Bueno, continuamos con nuestro programa. Bueno, empezamos a ensamblar en la primera instrucción con OR 0. Ahora sí, con BSF status RP0 lo que se hace es que vamos al banco 1, ¿sí? Definimos BSF como entrada marcha. Ponemos a 1 entrada marcha. Quiere decir que estamos definiendo la terminal 0 del puerto A como entrada. BCF entrada sentido. Ahí estamos definiendo a la terminal 4 del puerto A como entrada. Borramos el puerto A, todo el puerto A, entonces estamos configurando al puerto A como salida. Y con esta instrucción BCF status RP0 regresamos al banco 0. Lo que hicimos aquí con el inicio es configurar a las dos terminales del puerto A como entrada y al puerto B como salida. Okay. Vamos a la parte del programa principal. Borras W. ¿Por qué borramos W? Todo el contenido, así aseguramos que el contenido de W sea 0. Y luego hacemos una pregunta, bit-test, file, Skype clear. Dice, vas a probar un bit de un registro y salta si está en 0. Ok. Entrada marcha. Vamos a suponer que entrada marcha valga 0. Si vale 0, salta si está en 0. O sea, saltaría a esta instrucción. ¿Sí? Si la entrada marcha está en 1, entonces seguiría con esa instrucción go to
activa salida. Entonces, activa salida y mueves el contenido W. ¿Qué tenía W? Aquí borramos W igual a 0 y el puerto B se va al puerto B, puros ceros. Quiere decir apagado el motor. Quiere decir que, acuérdense que entrada marcha, con 0 hacemos que prenda el motor, con 1 esté apagado. Es lo que está haciendo esas instrucciones. Okay. Vamos a suponer que entrada marcha sea un 0. ¿Sí? Entrada marcha sea un 0. Si entrada marcha es un 0, va a saltar a esta instrucción. ¿Sí? Dices, vas a cargar AW con este número binario. ¿Qué número binario va a tener ahorita W? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Va a tener. Pregunta aquí con esta instrucción. BTS file skip clear. Si está en 0, salta a esta instrucción. Vamos a suponer que entrada sentido está en 0. ¿Ok? Si está en 0, va a saltar a esta instrucción. Vas a mover o transferir el contenido de W. W tiene este número al puerto B. Ahí está. Entonces, fíjense lo que va a tener ahorita el puerto B. Va a tener un 0 aquí, ¿sí? Un 1 en RB1, ¿sí? Un 0 y un 1 en RB4. Si tiene un 0, esta entrada aquí, viene el 0 aquí, ¿sí? Aquí está. Viene para acá y viene para acá el 0. Y va a tener un 1 en RB4 que viene por aquí. A ver, déjenme poner otro. Viene aquí, ¿sí? Viene aquí, perdón, me equivoqué. Permítame. Habíamos dicho que RB0 viene por aquí, en el drive. Viene por aquí y se queda ahí, ¿ok? Ahí está. Y luego RB4, RB1, que viene por aquí RB1. Viene por aquí RB1 y se queda aquí, ¿sí? Ahí está. Ahora, RB4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Aquí viene RB4, que es este. RB4 es este, que habilita el enable para quitar la alta impedancia de los drives, que permite que pase que este rojo venga a una de las terminales del motor, y este otro drive viene por aquí. Al ser habilitado y quitar la alta impedancia, viene por aquí. ¿Qué es lo que hace? Que el motor gira en un sentido, ¿ok? Ahí está. Ese sería cuando entrada sentida esté en 0, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Vamos a suponer que entrada sentido está en 1. Vamos a ver, entrada sentido está en 1. Aquí está, entrada sentido está en 1. Si está en 1, en entrada sentido, nos hacemos la pregunta: ¿salta el bit cuando está en 0? Pero está en 1. Entonces, lo que haría es que vas a mover el contenido de W, o vas a cargar a W con este número binario. ¿Okay? ¿Qué va a tener ese número binario ahora? W. Ahora cambiaría y W va a tener 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es lo que tiene W. ¿Okay? Entonces vas a cargar o mover
de W al puerto B. ¿Qué va a tener ahora el puerto B? El contenido que tiene W, que es este. Vamos a ver qué va a tener W. Ahora, va a haber un 1 en RB0, un 1, va a haber un 0 en RB1, aquí un 0, aquí un 0, y en RB4 un 1. ¿Okay? Entonces, si viéramos aquí este 1 de RB0, viene por aquí a la entrada. ¿Sí? Ahora, el 0, RB1, tiene un 0 y va a ir a otra entrada de otro drive, aquí. ¿Sí? Y luego, lo que es RB4, que viene por aquí, habilita y quita la alta impedancia de los drives. Lo que va a pasar es que la entrada, ahora sí, se conecta a la salida del drive y se va a conectar a una terminal del motor. Y la otra también se quita la alta impedancia y se conecta en la otra terminal del motor. ¿Sí? Haciendo que el motor gire para el otro sentido, cambiando el sentido. Ahora sí, regresamos a la parte principal, al programa principal, para volver a preguntar. O sea, vete aquí al programa principal y otra vez, borras el contenido de W, preguntas si la entrada marcha está en 0 o 1. Si está en 0, prende el motor. ¿Sí? Y luego cargas a la W con y de acuerdo al sentido, otra vez vas a moverlo por un sentido o para otro sentido. Y ese sería el programa de el cambio de sentido de un motor de corriente directa o continua. Okay. Vamos a ver ahora cómo controlar un motor de corriente continua, pero variando su velocidad. Y para eso vamos a ver el concepto de PWM, que es la modulación de ancho de pulso. Miren, un motor de corriente continua, cuando está apagado, tiene 0% de modulación de ancho de pulso. Cuando tiene el voltaje continuo en sus extremos, ¿sí?, de su voltaje nominal del motor de corriente continua, va a tener el 100% de velocidad. Entonces, si yo quiero cambiar la velocidad del motor de corriente continua, tengo que variar el voltaje de alimentación a un voltaje promedio. Vamos a ver vamos a suponer que quieras manejar la velocidad del motor al 50%, vamos a suponer que la velocidad nominal del motor es de 3.000 revoluciones por minuto, ¿okay? Si yo le pongo 50% de modulación de ancho de pulso, significa que la velocidad del motor va a bajar a 1.500 de revoluciones por minuto, ¿okay? Y para generar esa modulación de ancho de pulso, lo que vamos a hacer, la mitad del periodo va a estar en alto, la otra mitad del periodo va a estar en bajo, ¿sí? Y la otra mitad en alto. Entonces está modulando al 50%. Sacas un voltaje promedio que nos va a dar esta línea punteada, que es un voltaje promedio, que es el 50% del voltaje nominal al motor, por lo tanto su velocidad varía al 50%. Esa es la forma que podemos modular la velocidad del motor al aplicarle un voltaje, al variar su voltaje promedio de alimentación. Por eso podemos tener modulación de ancho de pulso de 20, 50, 90, 70% de velocidad, sacando un voltaje promedio del voltaje nominal del motor de corriente continua. Vamos a ver un ejemplo. Miren, dice un ejemplo, dice, vamos a regular la velocidad del motor de corriente continua
mediante la modulación de ancho de pulso. Por la línea de salida se genera una onda cuadrada de frecuencia constante de 100 Hz. O sea, que serían 10 milisegundos. A ver, ¿cómo sacamos estos 10 milisegundos? Bien, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿sí? Entonces el tiempo o periodo va a ser igual a 1 sobre 100 Hz. Si yo hago la operación, voy a tener 10 milisegundos del periodo. El periodo va a tener 10 milisegundos. Quiere decir que si tiene 10 milisegundos, va a estar al 100% de velocidad. ¿Ok? Bueno, entonces yo puedo manejar el periodo alto y el periodo bajo en función de un periodo de 10 milisegundos. Aquí vemos una tabla. Miren. Si yo tengo la modulación de ancho de pulso es 0%, quiere decir que el periodo alto son 0 milisegundos, ¿sí? Y el periodo bajo serían 10 milisegundos. Eso significa que todo el periodo serían 10 milisegundos, el periodo bajo para el 0%. Ahora, vamos a suponer que quiero el 50% de la modulación de velocidad. Eso significa que yo voy a tener 5 milisegundos de tiempo alto, que es este, y 5 milisegundos de tiempo bajo, que es este. ¿Ok? Entonces, con eso yo voy a alcanzar la mitad de la velocidad del motor de corriente continua. Y, por ejemplo, si yo tengo 100% de velocidad, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué va a tener? 10 milisegundos de tiempo alto y 0 milisegundos de tiempo bajo. Entonces, estos serían los 10 milisegundos, ¿okay? Para la modulación al 100% de su velocidad. Cuando tenga mayores a 10, va a estar apagado, ¿sí? O sea, cuando tenga mayores a 10. ¿Qué va a hacer en nuestro programa? Del puerto A vamos a meterle valores 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, y va a modular el ancho de pulso y la velocidad del motor, de nuestro motor de corriente directa o continua. Si de pura casualidad metemos un número mayor a 10, va a apagarse el motor, ¿sí? Va a ser una modulación del 0%. Okay. Bueno, vamos a tener en cuenta para hacer el programa, como vamos a manejar valores y saber si son positivos, negativos o cero, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Miren, ¿cómo vamos a detectar que si una suma, una diferencia, el resultado es negativo, es cero o es positivo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un número 10 binario. 10 binario. Puede ser de 4 bits y el signo, ¿sí? Ese es el 10. El bit de mayor peso es el signo. Entonces, ese es el 10 binario. Y le vamos a restar, vamos a ponerle aquí en decimal, 10 menos 4%. 4. ¿Okay? Vamos a hacer esa operación. El 4 en complemento a 2, ¿cuál sería? Yo tendría el 4 aquí. 0, 0, 1, 0, 0. Ese es el 4 positivo. Para pasarlo a menos 4 en complemento a 2, pues primero saco el complemento a 1, que es la inversión de signos, ¿sí? Perdón, de números. 1, ¿sí? Ese sería el 4 en complemento a 1. Pero lo que quiero complemento a 2 sería más 1. Sería 1 más 1, 0, llevamos 1, 1 más 1, 0, llevamos 1, 1, 1. Este sería el número menos 4 en complemento a 2. Entonces lo sumamos, aquí
aquí sería 1, 1, 1, 0, 0. Quiere decir que 0 más 0, 0, llevamos nada. 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, llevamos 1, 1 más 1, 0, 0 y llevamos 1. Aquí el resultado nos dice que es positivo, ¿verdad? Por el bit más significativo para nosotros es este. Bueno, pero ¿cómo lo sabemos con el registro status, el acarreo y Z? Entonces, para un número positivo, lo voy a poner aquí, para un número positivo, diferente a 0, positivo, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo está el acarreo? El acarreo es igual a 1, ¿sí? Y Z, acuérdense que Z se pone a 1 cuando el resultado de la operación son puros ceros, pero aquí hay dos unos, ¿sí? Por lo tanto, Z es igual a 0. Entonces, yo cuando pregunte en el registro estatus sobre el acarreo y Z, si es 1 o 0 respectivamente, el resultado de la operación es positivo. Ok, vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver ahora, cuando el resultado es 0, cómo deben de tener los registros de conducción del registro estatus. Vamos ahora a hacer la operación de 10 menos 10. Yo tengo aquí el 10 positivo, sería 0, 1, 0, 10. En negativo, en complemento a 2, el 10 sería, voy a tener el complemento a 1 del 10 positivo sería 1, 0, 1, 0, 1. Este sería el 10 negativo en complemento a 1, pero yo lo quiero en complemento a 2, que sería más 1. Le sumo una unidad y sería 1 más 1, 0. Llevamos 1, 1, 1, 0, 1. Este sería, aquí nos está diciendo que es negativo, el 10 negativo, ¿sí? Entonces sería 1, 0, 1, 1, 0. Lo sumo y sería 0 más 0, 0. 1 más 1, 0. Llevamos 1. 1 más 1, 0. Llevamos 1. 1 más 1, 0. Llevamos 1. 1 más 1, 0. Llevamos un acarreo. Entonces, un número negativo, lo voy a poner, un número negativo, ¿qué va a hacer? El acarreo, ¿cómo está el acarreo? Este es el acarreo, en 1. Y Z, aquí es el resultado. Dijimos que Z es el bit de condición llamado 0. Cuando el resultado de una operación son puros ceros, ¿sí? Ahí se ve que son puros ceros, Z se pone a 1. Entonces, yo cuando pregunte del registro status si C está en 1 y Z está en 1, él nos dice que el resultado es negativo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cuando el resultado es negativo. Perdón, no negativo, es 0. Cuando el número es, el resultado es 0, perdón. Aquí el resultado es 0. O sea, cuando el resultado es 0, el acarreo está en 1 y Z está en 1, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando el resultado es negativo. Ahora, vamos a poner 4 menos 10. Si yo pongo 4 menos 10, el 4 sería así, 0, 0, 1, 0, 0. Este es el 4 positivo. Acuérdense que este es el bit del signo, ¿ok? Cuando está en 0 es positivo. Ahora, el 10 negativo. Yo voy a tener 0, 1, 0, 1, 0.
Este sería el 10 positivo. Lo complemento a 1, sería 1, 0, 1, 0, 1, más 1 para el complemento a 2, y sería 1 más 1, 0. Llevamos 1, 0 más 1 es 1, 1, 0, 1. Este es el 10 negativo en complemento a 2. Entonces voy a tener 1, 0, 1, 1, 0. Sumamos y sería 0, 1, 1 más 1, 0, llevamos 1, 1. Si se fijan, el resultado es negativo. ¿Ok? Vamos a ver, para un número negativo, los bits de condición del registro estatus nos van a indicar el acarreo. ¿Cómo es el acarreo? ¿Aquí hay acarreo? No, el acarreo es 0. ¿Y Z? El resultado Z es 0. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a saber si de una operación el acarreo es 1 y Z es igual a 0, va a ser un número positivo. ¿Ok? Si el resultado es 0 de una operación, el acarreo es igual a 1 y Z es igual a 1. Si el número es negativo, el resultado de una operación es negativo, el acarreo es igual a 0 y Z es igual a 0. Bueno, teniendo en cuenta esto, ya podemos analizar el programa para modular la velocidad del ancho de pulso de la velocidad del motor de corriente continua. Aquí vemos el programita. Vamos a empezar a analizarlo. ¿Okay? Bueno, miren, empezamos con la configuración del registro de configuración. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Tenemos el microcontrolador a utilizar. Y luego habíamos dicho que el MPLAB utiliza esta directriz que se llama cblock, ¿verdad? Y en C, como la finalización del cblock, como la definición de variables. Aquí hay una variable llamada ciclón, otra variable ciclof y otra variable guardaentrada. ¿Okay? Son variables que vamos a utilizar durante el programa. Vamos a tener, aquí una variable que se llama máxima entrada, la vamos a igualar a el 10 decimal. Es el valor máximo de modulación de ancho impulso. O sea, el 10 representa el 100% de la modulación de ancho impulso. ¿Ok? Entonces, esa variable máxima entrada es igual a 10 decimal. ¿Ok? Empezamos a ensamblar la primera instrucción. Bit set status RP0, acuérdense que ese es ir al banco 1. Vas a cargar a W con este número binario 4 bits. Acuérdense que las entradas de RA4, de R0 a R3 van a ser 4 bits que vamos a utilizar. Por lo tanto, estamos configurando al puerto A como entrada. Vamos a mover ese contenido de 111 al puerto A. Con eso tú lo configuras al puerto A como entrada. Luego la siguiente instrucción, clear puerto B. Con esto estás borrando el puerto B y estás configurando al puerto B como salidas. Y con esta instrucción, bclearF status RP0, borras el bit RP0 registro estrato y regresas al banco 0 de nuestro microcontrolador para trabajar ahí. Y ya con eso, el inicio, configuramos el puerto A como entrada, 4 bits del puerto A como entrada y el puerto B como salida. Eso es lo único que hicimos ahorita. Ahora sí, acuérdense que el puerto A vamos a variar valores del 0 al 10 para modular el ancho de pulso y modular la velocidad de un motor de corriente directa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera instrucción. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Primero vamos a suponer que en el puerto A, le voy a poner aquí, el puerto A,
por A tiene 0. Tiene ceros. 0, 0. Bueno, lo voy a poner en hexadecimal. Son puros ceros. ¿Ok? Son 8 bits de puros ceros ahí. Ok. Vamos a hacer una AND. Bueno, pero no voy a poner en binario porque va a ser una AND con números binarios. El puerto A va a tener 8 ceros. Así. ¿Ok? Ahí está. Ahí tiene el puerto A. Ceros. ¿Ok? Ahora sí. Vas a mover el puerto a W. ¿Qué tiene W? Lo del puerto A, ¿sí? Que sería 8 ceros. Ahí está. Y luego vas a hacer una AND de W con este número binario, con cuatro unos de menor peso. Entonces hacemos una AND de W con 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Es el enmascaramiento que hemos visto ya en ejemplos anteriores. Aquí tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, si se fijan, es 0 el resultado. ¿Y dónde se guarda este resultado? En W, ¿verdad? Acuérdense que W se guarda el resultado. Bueno, ya hicimos la AND. Ya W ya cambió. Bueno, no es cierto, sigue manteniéndose a W igual a 0. ¿Sí? Que ese es 0. Ahí está. W tiene ceros, el resultado de la AND. Ahora, vamos a mover de W a guardaentrada. O sea, habíamos definido una variable guardaentrada, ahí está. Quiere decir que guardaentrada tiene ceros. Entonces, aquí le voy a poner guardaentrada ceros. ¿Okay? Ahí va a tener guardado ceros. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Puros ceros. Ahora sí, viene el programa y pregunta. ¿Sí? Vas a preguntar bit-test file skip clear. Es lo que significa esta instrucción. Esta que está aquí. Vas a probar un bit del registro status y salta si está en 0. ¿Qué bit vas a preguntar? Z. ¿Ok? Salta si está en ceros. ¿Qué es lo que tiene ahorita el resultado del ALU? Puros ceros. ¿Está en 0? Salta. Si no, continúa. Entonces, como Z está en 1, aquí Z está en 1, porque el resultado de la AND fueron puros ceros, entonces va a hacer esta instrucción. Go to DC 0%. Vete a la etiqueta DC 0%. ¿Okay? Eso es lo que haría cuando el puerto A tiene puros ceros. Entonces vamos a buscar la etiqueta de DC 0%. Como está en 0, la entrada del puerto A, pues la modulación de ancho de pulso es 0%. Entonces va a irse a la etiqueta go to 0%. Y nosotros podemos ver, aquí está DC 0%. Aquí llega el programa, se brincó todas las instrucciones que teníamos ahí y va a borrar el contenido del puerto B. Entonces el puerto B tiene 0. Si vemos aquí el puerto B, está conectado a los drives, a las habilitaciones y estos al motor. Por lo tanto, si están en 0, ¿qué quiere decir? Que el motor va a estar apagado y después va a una etiqueta fin. ¿Ok? Y regresa al programa principal. Ese sería para el ejemplo de que le metiéramos en el puerto A aquí
4 ceros. Quiere decir que está seleccionando el puerto A el 0% de modulación de ancho de pulso y es el 0% de velocidad de un motor. Bueno, ya tenemos el ejemplo de cuando el puerto A tiene puros ceros, 4 ceros, sería una modulación de ancho de pulso de 0%. Ok, vamos a ver ahora la opción cuando cuando el puerto A valga 10. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 0. Si tú le metes al puerto A este 10 binario, vamos a ver qué hace. Bueno, aquí ya tenemos esto, pues sigue, ya está, ya lo habíamos visto, que es la configuración de los puertos, ya no lo vemos. Vamos aquí, vas a mover de puerto A a W. Entonces, W ahora va a tener lo del puerto A, que sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tiene ese 10. Después vas a hacer una AND con los 4 bits de menor peso, que sería 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Vas a hacer una AND lógica, sería 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Quiere decir que va a tener el 10 binario. ¿Qué pasa ya cuando tienes este 10? Aquí lo vas a... W tiene ese 10, ahora W tiene ese 10 como resultado de la AND entre el 10 y los 4 unos de menor peso que te hicimos aquí, ¿sí? Entonces, vas a mover el resultado de la AND, que es el 10, entonces en guarda entrada. Guarda entrada ahora tiene, aquí guarda entrada tiene el 10, sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Este es lo que tiene guarda entrada, ¿ok? El 10. Vamos a ver, preguntamos, ¿cómo está Z aquí? Salta si está en 0. El resultado de la ALU es diferente a 0 el resultado, por lo tanto Z es igual a 0. Entonces, salta cuando está en 0. ¿A dónde va a saltar? A esta instrucción. Se salta una instrucción y ejecuta esta. Vas a hacer una resta de 10, que es máxima entrada. Acuérdense que máxima entrada aquí lo definimos como el 10 decimal. Máxima entrada menos lo del puerto A. ¿Qué tiene el puerto A? Bueno, más bien W, que tiene lo del puerto A, que sería 10. Entonces va a ser 10 menos 10 es 0. ¿Ok? ¿Y qué dijimos? Que cuando el resultado es igual a 0, el acarreo está en 1 y Z está en 1. Es cuando el resultado de una operación es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntamos. Vamos a preguntar aquí. Vamos a borrar aquí para no. ¿Okay? Preguntamos aquí. ¿Ok? Bittest clear status Z. Vas a probar un bit de un registro, que en este caso es el registro status, y salta cuando está en 0. ¿Está en 0? No, está en 1. Entonces, se viene a esta instrucción, esta, y dice go to DC 100%. O sea, vete a la instrucción 100%, a la etiqueta DC 100%. La buscamos, no está aquí, vamos a buscarla. ¿Dónde está esa etiqueta? DC 100%.
buscamos y la encontramos aquí. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a mover o a cargar a W con este número binario, 0, 1, 0, 1. Y ese número binario que tiene W se va a ir al puerto B. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues el puerto B, que es 0, aquí sería un 0, aquí sería un 0, y luego aquí sería un 1, y acá en esta otra sería un 1. Entonces, ¿qué es lo que harían? Aquí tendríamos que este viene por aquí y entra a la entrada del drive, ¿ok? Luego, este 1 viene por aquí y entra a la entrada del drive. Y luego, este RB4, que es la habilitación de los drive para quitar la alta impedancia, entonces deja pasar este drive al quitar la alta impedancia a una terminal del motor. Y este otro deja aquí la otra terminal del motor. Ok, ya tenemos habilitados y el motor se está moviendo a toda su velocidad, a su velocidad máxima posible, debido a eso. Después te vas al programa principal, ¿ok? Y empezamos otra modulación de ancho de pulso. Entonces ya vimos dos opciones. Cuando la entrada del puerto A están en 0, estos 4 bits, no se mueve el motor. Cuando estas terminales están el 10, el número 10 binario, el motor se mueve al 100% de velocidad. ¿Okay? Entonces, ya vimos esas dos opciones. Ahora, vamos a ver una modulación de ancho de pulso, diferente a 0 y 100%. Bueno, ahora vamos a ver otra opción. Vamos a suponer que vamos a modular el ancho de pulso al 40% de velocidad del motor. Por lo tanto, el port A va a tener un 4 por A va a tener un 4 binario. Ahí está. Ok, el port A tiene un 4. Bueno, vamos a transferir o a mover del puerto A a W. Entonces, W va a tener un 4 con esa instrucción. Ok, ahí está. El puerto A, el W tiene un 4. Se hace una AND con 00011 y que va a tener el W después de la AND con W y ese número binario, pues va a tener esto, ¿ok? El 4. Guardaentrada, vas a mover de W a guardaentrada, la variable guardaentrada. Entonces guardaentrada va a tener un 4. Ya la tiene ahí grabada. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver. Salta, si está en 0, el bit Z. O sea, acuérdense que el resultado de la AND es lo que tiene W. Aquí Z es igual a 0. Entonces va a saltar de aquí a esta operación, a la resta. Resta de máxima entrada con W. ¿Cuánto tiene máxima entrada? Tiene el 10. Y W tiene lo del puerto A, que es un 4. Entonces quedaría
un resultado de 6. O sea, hay que ver que ahora tiene 6. Entonces, luego viene esta instrucción. Bitest F skip clear. ¿Qué Z? ¿Cómo está Z? ¿Qué resultado es de la resta de 10 menos 4? Es un número positivo, por lo tanto el acarreo es igual a 1 y Z es igual a 0. Entonces, como Z es igual a 0, aquí el acarreo va a ser igual a 1 y Z va a ser igual a 0, debido a que es positivo. ¿Ok? 0. Entonces, salta es 0. Entonces va a saltar a esta instrucción. Y luego aquí hay otra pregunta, otro salto, otra prueba de un bit. Bitest file skip set. Salta si está en 1 el bit C. Entonces, como el resultado es en 1, entonces va a saltar aquí. ¿Bien? Entonces va a hacer esa instrucción. Vas a mover W, el contenido W, a uno que se llama ciclo off. ¿Cuánto tiene el resultado de la operación de la resta de 10 menos 4? Tiene el 6. Entonces, ciclo off tiene 6. Entonces aquí lo voy a poner 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, que es el 6 binario. ¿Sí? Eso es lo que tiene esa variable llamada ciclo off 6. Luego, vamos a mover el contenido de guardaentrada. ¿Qué tiene ahorita guardaentrada? ¿Se acuerdan guardaentrada aquí? ¿Sí? Tiene el 4. Entonces W tiene ahora el 4. O sea, ahora ya tiene este 4W. Y vas a mover el contenido de W a ciclo on, a la variable ciclo on. Entonces aquí el ciclo on va a tener el 4. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces ya tenemos que vamos a tener en el ciclo de arriba, acuérdense que es una onda cuadrada, ¿sí? Va a tener 4 binario, el ciclo on, y el 6 binario, la variable ciclo off. Ok. Hacemos esta instrucción. Vamos a mover o cargar a W con este número binario. ¿Qué es ese número binario? Bueno, lo movemos de W al puerto B. Si se acordarán de los ejemplos anteriores, vimos que este número va al puerto B y está conectado al motor y habilitando los drivers. Por lo tanto, se está moviendo ahí el motor en una cierta cantidad ahí, ¿verdad? Lo vamos a llamar el retardo de 10 milisegundos. Acuérdense que para el 40% de velocidad del motor, que es una modulación de ancho de pulso del 40%, quiere decir que va a tener 4 milisegundos encendido y 6 milisegundos apagado. Entonces, decrementamos el ciclo on en una unidad y salta, aquí dice skip set, sigo skip z igual a 1. Como ahorita tenemos en all son un número 4 binario, que es el 40%, ¿sí? Se decrementa una unidad. ¿Cómo está z? Ahorita estaría 3, porque teníamos 4, decrementamos 1, quedaría 3. Salta si está z en 1, es lo que pregunta aquí. Si z está en 1, saltaría para acá. Pero como no está en 1, sino está en 0, otra vez viene y hace esto. ¿Sí? Va a la etiqueta motor on y vas a cargar otra vez el número binario, lo mueves al puerto B y sigue moviéndose el motor. Retardo de 1 milisegundo, ya van 2 milisegundos.
decrementas en una unidad que originalmente era 4, ahorita es 3, decrementas otra unidad, son 2. Z está en 1, no, vas a hacer esto. Decrementas, bueno, vuelves el motor sigue prendido, retardo de 1 milisegundo van 3. ¿Okay? Decrementas una unidad, 1. Como Z es igual, no Z todavía no es 0 el resultado del decremento, entonces Z es igual a 0, todavía vas a hacer otra. Pues se sigue moviendo el motor, ya más un retardo y ya van 4 milisegundos. Se decrementa una unidad, ahora sí, como decrementas el 1 que tenía ahí en el ciclo on, ahora es 0, entonces sí, Z es igual a 1, por lo tanto, ahora sí, se va aquí. ¿Ok? Ya hizo 4 milisegundos. Y luego vas a borrar o vas a poner a ceros el puerto B. Si ponemos el puerto B que está conectado al motor en ceros, se apaga el motor. ¿Ok? Vas a llevar a un retardo de 1 milisegundo. Ahí está. Decrementa ciclo off. ¿Cuánto tiene ciclo off? Aquí lo tenemos. Tenemos un 6 binario. Lo decrementas sería 5. El resultado es diferente a 0. Por lo tanto, no salta aquí. ¿Sí? Sino que va a volver aquí. Borras otra vez el puerto B, está apagado el motor, otro retardo de segundo, decrementas 1, 5, decrementas 2, 4, 3, 2, 1 y 0. Cuando se decrementa en 0, Z se pone a 1. Z se pone a 1. Por lo tanto, es cierto esta pregunta y se va a go to fin. Quiere decir que ya se hicieron 6 milisegundos de apagado el motor. Entonces, si se fijaron, se genera una onda cuadrada, donde tenemos 4 milisegundos en on y 6 milisegundos en off. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Pues vamos a irnos a la etiqueta llamado fin. ¿Y qué es la etiqueta llamado fin? Ya la hemos visto. Regresa al programa principal para preguntar y ver cómo está el puerto A para hacer otra modulación de ancho de pulso. Bueno, le vamos a dejar ahí. No sé si tengan alguna pregunta sobre cómo controlar los motores de corriente directa. Entonces llega a esta etiqueta, go to fin, y luego se va otra vez al principal. A ver, no sé si tengan preguntas. No, dije todo claro por el momento. Entonces, las condiciones, cuando son, bueno, por ejemplo, cuando preguntas si es 0, cuando la condición no es 0, se va al go to, ¿verdad? Y cuando sí es 0, se va a la instrucción que está debajo del go to. Sí, porque acuérdense que Z es el bit de bandera de nuestro registro estatus, que nos indica cuando el resultado de una operación de la ALU, de la unidad lógica aritmética, está 0 el resultado, se pone Z igual a 1. Entonces, como tú tienes una cantidad, por ejemplo, aquí teníamos 4, decrementas en una unidad, quedan 3, la operación es decrementar, entonces el resultado es un 3, Z es igual a 0. Pero cuando, por ejemplo, si ya tienes un 1 y decrementas ese 1 en una unidad, ¿qué va a pasar? El resultado es 0. ¿Qué se pondría en la bandera Z? 1, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta del decremento, ¿ok? Ok. ¿Sí? A ver, otra pregunta, ya pasé listo. Si no tienen alguna pregunta, otra pregunta que tengan por ahí. ¿Y el enmascaramiento de la ALT se utiliza para evitar meter números mayores a 4 bits, ¿no? Exacto, eso es nada más. El enmascaramiento es para que los bits superiores que no sean utilizados se vayan a 0, ¿verdad? Supongamos que tienes una entrada de 4,
pero por error en el image sheet le metes un 12 o un 16, pues todos en uno, ¿verdad? Entonces, con la AND tú vas a nada más a controlar los bits que tú vas a necesitar para no meter números unos que no necesites, ¿sí? Eso es como un filtro, así de fácil. Sí, bueno, gracias. Que nos van a dar las subrutinas que comentaba, tanto de la LCD como de ya les voy a mandar todas las subrutinas porque ya voy a empezar a encargarles ya programas y entonces va a requerir las subrutinas de retardos, del LCD, del convertidor de BCD, etcétera, etcétera, todas las subrutinas. Ya les voy a mandar todas las que se van a necesitar en todo el curso. Pues hablando de eso, de que ya vamos a empezar a realizar programas en el MPLAB, ¿no será posible que tengamos una sesión donde haga usted un ejemplo, pero digámoslo en vivo? Porque como uno, bueno, al menos yo no he tenido contacto con el software, ya lo tengo instalado y todo, pero nunca lo he usado, pues no estoy muy familiarizado, aparte de lo que investigamos en la tarea de la unidad pasada. No sé si puedas hacer eso. De hecho, ya vimos, cuando vimos el Proteus, ¿se acuerdan? Ahí fue más o menos como se hizo un programa para mostrar un dígito, no me acuerdo. No, o sea, un convertidor de número binario ABCD. Más o menos así se hace el proceso. O sea, tú, por ejemplo, vas a meter en el MPLAB tu programa y luego ya lo vas a codificar y lo vas a estructurar de tal manera de que corra y luego ya va a generar un archivo un hexadecimal, lo cual tú lo vas en el Proteus lo vas a estas prácticas van a ser simuladas, o sea, no van a hacerla en forma física. O sea, el Proteus, ahí van a meter el programa, van a hacer su dibujo de programar y programa en Proteus, metan el programa en Proteus y que graben la simulación de 1 minuto nada más para ver la comprobación. Eso sería la práctica realmente. O sea, en forma física no la vamos a requerir, sino en forma de simulación nada más. ¿Okay? Entonces, tienen que familiarizarse nada más con el Proteus, con el MPLAB, para que puedan realizar la codificación del programa y meterlo al Proteus, ¿verdad? Para cuando, como si lo estuvieran grabando ahí en el Proteus, así sería más o menos el proceso. ¿Okay? Entonces, por eso cuando ya vimos esa práctica, ahí la tienen, ¿no? Esa pequeña práctica de mostrar cómo hacer un programa ¿cuál era el programita? Era un BCD, creo, ¿no? De un número binario ABCD, ¿okay? Que lo veías en el display. Creo que esa fue ¿cómo se llama? El programita que vimos. Entonces... Pasa que no lo terminamos de ver en esa clase, se quedó a medias. Pero se me hace que más que nada lo que se refería Rodolfo, creo que fue el que dijo es que a lo mejor si se pudiera en alguna clase presentar tal cual por ejemplo ahorita como estuvo presentando los códigos, pero presentarlo tal cual así en el MPLAB y luego ya pasar a la simulación a Proteus para ver nosotros así, por ejemplo también en ese que menciona del BCD, pues la manera en que se fue viendo fue más que nada en imágenes, no tanto en un video, todo en corrido. Porque ya al menos cuando lo vi yo, fue ya en la presentación que subió, pero aquí en la clase no lo alcanzamos a ver. Entonces, bueno, vamos a hacer ese programita otra vez en la próxima clase. Vamos a ver ese programita de BCD, cómo funciona, cómo lo metes en el MPLAB y luego cómo lo vas a ensamblar y luego vas a generar el archivo en hexadecimal, ¿verdad?
y luego ya armas en el Proteus tu diagrama con los elementos que vas a requerir y metemos el programita ese hexadecimal generado por el MPLAB hacia el Proteus y ya presentamos la simulación y eso sería todo. Uh-huh. A ver, no sé si tenga más preguntas. ¿Me fue la señal? ¿Preguntas no hay? ¿Cómo para cuándo sería la práctica? Ya yo voy a empezar en esta de aquí, ya para el viernes ya tengo las actividades para subírselas y ya en 1 o 2 semanas más o menos, ponle en 2 semanas para la práctica y ya las investigaciones sí en 1 semana más o menos. Uh-huh. Ok, gracias. Ándale. Bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Si no hay alguna otra pregunta, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego.